Voy a mandar al Facebook. Entonces, vamos a iniciar. Buenas tardes, amigos y colegas de Capa Social Work. El día de hoy estamos acompañados con nuestros amigos de Centroamérica en el conversatorio Intervención del Trabajador Social, Protección y Defensa de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente en situación de riesgo con un enfoque desde el trabajo social clínico. Tenemos a Edelweiss Flores, trabajadora social, especialista en intervención psicosocial, posgrado en abuso sexual infantil, diploma en orientación familiar, experiencia de más de 10 años en protección de niñez. También nos acompaña en Lenilson López. Él es trabajador social, diplomado de trabajo social clínico en la Universidad de El Salvador, maestrado en prevención de la violencia en la familia, diplomado en manejo y comportamiento suicida, diplomado en protección de la niñez y adolescencia, más de 6 años de experiencia en organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. También tenemos a Walter Alfaro, que es trabajador social, diplomado de trabajo social clínico en la Universidad de El Salvador, especialización de víctimas de abuso sexual, diplomado de atención e investigación de la violencia basada en género, con énfasis en la violencia sexual, diplomado en políticas públicas de protección integral de niñas, niños y adolescentes, con enfoque de género, derechos e inclusión, maestría en docencia universitaria, más de 12 años de experiencia de trabajo en defensa de los derechos de niñas. Entonces, estamos aquí. Muchas gracias por venir el día de hoy, eh, colegas, ¿no? De Centroamérica. Por ahí está Edelweiss. No sé si podrías, eh, Edelweiss, Sí, sí, hola Carolina, no te hola, veo. buenas tardes. Ok, hola, ¿Cómo estás? buenas tardes. Listo. Bien, bien, Carolina, gracias a Dios estoy muy bien. Acá por Nicaragua son las 5:42, creo que llevamos una hora, ¿verdad?, de diferencia. Pues muchísimas gracias por esta invitación que ya teníamos un tiempo tratando de hacerlo, ¿verdad? De poder estar acá presentes todos junto con otros colegas también. Pues yo estoy muy agradecida por este espacio y espero que sea de mucho provecho, que podamos compartir, que podamos aprender también de las personas que están conectadas en este momento. Así es, a ver, el Edison, ¿cómo están por ahí? El Edison y Walter, que son de El Salvador. Bueno, buenas tardes, colegas, amigos. Bueno, saludos a la compa, ¿verdad? Como dice, ya era necesario materializar esta reunión que la ven planificando Caro, pues desde hace un buen rato. Un saludo desde acá, desde mi tierra natal, ¿verdad? La perla de Oriente, de acá de El Salvador. Créanme que hace un calorcito súper rico acá, pero muy agradable. Pues nada, encantado aquí de que podamos conversar
de que el mundo del trabajo social, ¿verdad? Principalmente el trabajo social latinoamericano, eh, debemos manejar el mismo pensamiento, la misma idea de cambiar el mundo, desde luego, de cambiar y dignificar los derechos, principalmente de poblaciones tan vulnerables como lo es niñez y adolescencia. Así es que también agradecerte, Caro, el habernos tomado en cuenta, ¿verdad? Creo que este podrá ser uno de muchos círculos de conversación y pues muy alegre de estar acá, muy entusiasmado, desde luego, también compartir un poquito de lo que vivimos acá, de la constante, no voy a decir lucha, ¿verdad? Porque en El Salvador hoy por hoy hay que cuidar un poco el lenguaje sobre lo que, no, cómo nos expresamos, ¿verdad? Pero sí, desde nuestras acciones que hacemos en la búsqueda de dignificar los derechos de niñas, niños y adolescentes, pues es sumamente importante, ¿verdad? Pues el trabajo social siempre debe estar a la vanguardia, atento a las nuevas eh, coyunturas, por decirlo de alguna manera. Así que mucho gusto y estamos pues a la orden para poder compartir un poco cómo hacemos, ¿verdad? Nuestro esfuerzo por proteger derechos de niñas, niños y adolescentes desde acá. Un gusto. El Edison, a ver, Hola, buenas, un gusto saludarles, gracias por el espacio y como dijo el compañero, pues un saludo desde acá de de Oriente, yo prácticamente estoy en Usulután, él está en San Miguel, y el país El Salvador, ¿verdad? Estamos acá para poder desarrollar lo que es este bonito conversatorio que creo que va a ser muy satisfecho, creo que para todas y todos, y vamos a poder aprender muchísimo. Así que muchas bendiciones, estamos a la orden. a ver, entonces empezamos, chicos. Empezamos por el trabajo social clínico, ¿no? No creo que todos conocemos el trabajo social clínico y que en nuestros países quizás no está en vías de desarrollo, ¿no? En El Salvador, en el Perú, en nuestro caso también. Pero la aplicación del trabajo social clínico en materia del diagnóstico en casos de, de menores, ¿no? En los diversos casos de los menores, de los niños. ¿Tiene alguna diferenciación en los procedimientos de cómo se ha venido llevando anteriormente, antes de lo que se aplique el trabajo social clínico y ahora que estamos aplicando el trabajo social clínico? Primero Ellen Nilsson y luego Walter. Ok, bien, el trabajo social clínico como especialidad, ¿verdad?, del trabajo social, pues creo que va de la mano conforme a los derechos humanos, porque uno de los principios de la FIT, pues es la justicia social, la autodeterminación de la persona. Entonces, encaja, creo que exactamente donde debe, porque desde el trabajo social clínico se trabaja con la persona y su contexto, con un enfoque de derechos humanos, un enfoque de protección, de situaciones que van a mejorar, digamos, algunas situaciones biopsicosociales, culturales y espirituales que puede presentar la persona, considerando obviamente que la persona no es un problema, sino que el problema, digamos, serían todas aquellas situaciones que están afectando como su salud mental y desde el trabajo social clínico pues podríamos trabajarlo, ¿verdad? Y con las diferentes poblaciones, por ejemplo, niñez, adolescencia, mujeres, hombres, adulto, adulta mayor, personas con discapacidad. Creo que tenemos como esa factibilidad de poder llegar y poder trabajar con las personas desde una perspectiva integral. Walter, ¿tu opinión? Como he aprendido a lo largo de estos años, ¿verdad? A unir términos técnicos, como dicen los abogados, siguiendo el orden de ideas que el compañero y amigo Francisco plantea. Debemos ver, para entender un poco cómo vamos evolucionando, sistematizando,
para el trabajo social clínico en El Salvador, al grado pues que ya una casa de estudios, que vamos a guardarnos el nombre por este momento, ya anunció, ¿verdad? Que entra pues la maestría en la especialización del trabajo social clínico. Pero quiero hacer un planteamiento sobre cómo funciona, como dice el compañero Francisco, el trabajo social clínico desde el trabajo social y para la restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes. Recordemos que venimos, como Latinoamérica y El Salvador no se queda atrás, venimos de una situación irregular para convertirnos en una disciplina que comulga, ¿no?, con la protección integral. Ese es el primer momento. El segundo momento es que debemos comprender desde el trabajo social que no es en sí al niño, como bien lo llamamos, sujeto de derecho, con el que vamos a trabajar. Como bien planteaba Francisco, debemos entender hoy por hoy que el niño en su contexto, que va desde su familia, y no vamos a clasificar la familia tradicional, sino que su familia. Todo niño, toda niña tiene una familia. Y no vamos a decir su funcionalidad, sino su familia, su contexto, su comunidad. Históricamente, el niño se identifica su situación y qué hacía o qué se hacía. Eh, Veníamos y lo referíamos, ¿no? El trabajo social hacía un buen diagnóstico, un buen estudio, decía la realidad, la carencia o en todo caso la debilidad de algunos factores de protección para la garantía de sus derechos que faciliten su eh, desarrollo integral, pero lo derivábamos, ¿no? Lo derivábamos que casualmente a otras disciplinas. Me voy a reservar a qué disciplina, ¿no? Pero con el abordaje desde la visión, desde la metodología, desde la parte, y Francisco lo puede explicar muy bien, la parte de no vemos al niño, niña y adolescente solo como un individuo sujeto de derecho, lo vemos con su familia. ¿Y cómo se logra fortalecer, cómo se logra crear factores de protección, llamémosle capacidades parentales, capacidades de cuidado, si queremos ser un poco más tradicionales, desde la parte terapéutica, o sea, es decir, fortalecer, ¿verdad?, esos tejidos sociales, esos tejidos familiares, esos tejidos inclusive comunitarios, solo podrán lograrse mediante un trabajo social clínico. Hace un par de años, cuando nos formábamos, apenas nos hablaban de la terapia sistémica. Se recordarán, los que ya tenemos un poquito de canas, decimos aquí en El Salvador, en nuestra cabeza, pues nos recordamos de eso. Ahora ya hablamos de el trabajo social clínico. Y aunque por ahí habrá tal vez una necesidad de puesta en común, ¿verdad?, con otra disciplina, que no es una invasión a su ejercicio profesional, pero el hecho de transformar un tejido social o familiar desde la parte terapéutica, verlo como un todo, no como aislado, ¿verdad? Es decir, así como se ven los derechos, que son indivisibles. Entonces, el desarrollo integral en las diferentes áreas de vida se logrará trabajando con la familia, con los contextos, con los grupos y, ¿por qué no decirlo?, con la comunidad, como lo plantea, muy bien lo plantea Francisco. Incluso en este conversatorio, Francisco podrá profundizar un poco más también cómo bueno, voy a decir como lo decimos a nuestros alumnos, cómo ya en la realidad, ¿no? Es decir, creo y le desarrollo la capacidad parental a un padre, a una madre, a un cuidador directo, por ejemplo, en nuevas prácticas de crianza, en disciplina positiva, rompiendo un poco el tradicionalismo. Esa es como para ir entrando en materia, me quedo por ahí para que podamos ir comprendiendo. Y yo sí soy muy dado a que entendamos el avance que va teniendo el trabajo social desde la historia en el desarrollo evolutivo de nuestras intervenciones. Así que vamos a ir un poco profundizando y sería interesante también que podamos ver cómo se va desarrollando a nivel latinoamericano. Y como tú decías, Caro, El Salvador está en eso, ¿no? En esa puesta en común, en ese avance, ¿no? Y lo vamos logrando. Francisco es uno de los pioneros, les diré. Claro, claro, así es. Todos estamos ahí, no estamos avanzando poquito a poquito, pero sí, a veces nuestro país no está, pues internacionalmente ahora las redes nos conectan y aprendemos, ¿no? Todo esto. La intervención del trabajador social en casos de maltrato a los niños, ¿no? ¿Hasta dónde llega el trabajador social y dónde inicia el trabajo del psicólogo, ¿no? Porque a veces dicen, no, los trabajadores sociales no pueden hacer terapia, ¿qué pasa? Entonces, en esos casos, ¿no? De maltrato, eh,
¿Cuál, no? ¿Hasta dónde? ¿Cuál sería nuestro límite, como dicen? A ver, ¿cuál de los dos? Ahí dice quién quieres que te aporte. Ujú. Porque tenemos la dicha, fíjate, de que, bueno, Francisco conoce tanto el entorno en el que me desenvuelvo, porque desde luego ha estado por ahí, ¿verdad? Mi respeto, cariño y admiración para él, pero también sería interesante que, pues, veamos cómo, quizás no un límite, Caro y compañeros, colegas, en el caso de, y lo voy a plantear rapidito para no tomarme el escenario solo yo, en El Salvador, cuando se identifica una condición o una situación de presunta vulnerabilidad o de vulneración o amenaza a derechos de niñas, niños y adolescentes, déjame decirte que el sistema nuestro está diseñado para intervenir de manera multidisciplinaria. En la parte identificativa, ¿no? En la parte diagnóstica, en la parte de abordaje. Con todo orgullo debo decir que la parte, el primer contacto lo lleva a trabajo social, dirige trabajo social las intervenciones. Con todo el amor y cariño que le tengo a los colegas, a los compañeros y colegas psicólogos, pues se apegan, ¿no? Al liderazgo que establece el trabajo social. Una vez identificado, ¿verdad? Tenemos una primera aproximación, llamémosle un diagnóstico. Del diagnóstico viene una opinión técnica, o sea, es decir, ¿qué necesito yo o qué necesita eh, el trabajo social para restablecer ese tejido social, ese tejido familiar? Mayoritariamente encontrás muchas cosas estructurales. Esto es Latinoamérica y El Salvador, pues, no es realmente, no está exento, ¿no? De las realidades latinoamericanas. Ya trabajar en ese fortalecimiento, en deconstruir esas prácticas para poder decirle a papá, mamá, cuidadora. En El Salvador es muy común encontrarte abuelos de cuidadores y abuelas, es decir, que ya el castigo físico ya no forma parte, aparte que está penalizado, que ya no forma parte, ¿no? De la crianza, que los consejos ya no están en boga, ¿no? Que ahora estamos hablando de orientación. Entonces, ahí es donde unimos la multidisciplinariedad. Y el trabajo social está. Cuando referimos a programas, generalmente se pide que se haga de manera multidisciplinaria. Y Francisco nos puede ampliar en eso, puesto que él, de hecho, desarrolla trabajo social multidisciplinario desde el abordaje clínico en el contexto ya familiar de casos, y no digo institucionalizados, pues tenemos niños en una institución, sino que ya son del conocimiento del Sistema Nacional de Protección Integral. Eso quizás plantear para que Francisco nos especifique un poco más. Bien, ya un poco lo que decía el compañero Walter. Efectivamente, acá en El Salvador, el 1 de enero del año 2023 entró en vigencia lo que es la ley Crecer Juntos, que es, digamos, nuestra ley que está amparando y protegiendo los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y él mencionaba que trabajo social lidera los procesos cuando se identifican alguna vulneración a los derechos o amenaza, ¿verdad? Y efectivamente es así porque en la ley aparece el término que ya está establecido como biopsicosocial, pero todos los procesos administrativos que se realizan por medio de las juntas de protección, incluso hay términos específicos para la atención e investigación. Voy a unir estos conceptos. Esa investigación, diagnóstica y evaluación que se realiza por medio del área de trabajo social para poder identificar cuáles son aquellas situaciones de afectación o vulneración a los derechos que puede presentar el niño, niña, adolescente en un determinado sector, cuando no se pueda, digamos, quedar con su familia. Pero la ley en sí también ya da los parámetros establecidos que yo considero muy buenos, donde se va a buscar los mecanismos pertinentes para que el niño siempre se contemple dentro del contexto familiar, porque es importante que en la misma ley ya establece, así como lo establece la Convención de los Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del Niño, que menciona de que todo niño y adolescente debe crecer y desarrollarse con su familia, ya sea su familia paterna, su familia materna y cuidado por ambos o por alguno de ellos, ¿verdad? O ese nexo que tiene con su familia ampliada. Bien, eso desde la parte, digamos, administrativa. Quizá puede hacer un recorrido al identificar un caso de violencia. Cuando se identifica un caso de violencia de un niño, niña, adolescente y las juntas de protección o las sedes administrativas o las sedes judiciales, perdón,
dictan una medida de protección, esto lo hacen, digamos, en un término establecido en la ley, lo refieren a un programa. Y este programa significa que va derivado a una institución donde va a recibir un proceso psicoterapéutico o socioterapéutico. Bien, desde esa perspectiva de intervención que se está realizando multidisciplinaria, que debería de ser transdisciplinaria, como decía el doctor Eduardo, se va a trabajar, digamos, en el proceso enfocado en la restitución de los derechos o la integralidad del niño, niña, adolescente. Entonces, cuando se va a realizar el proceso terapéutico desde el área de trabajo social o desde el área de psicología o desde otra, digamos, disciplina, porque ya nos lo dice lo que es si no me equivoco, la APA, que menciona quiénes están autorizados como para realizar la terapia, ¿verdad? Obviamente, allá en el 2018, obviamente tienen que estar especializados, lo que son, por ejemplo, los trabajadores sociales, definitivamente podemos realizar terapia internacionalmente reconocido por la Organización Mundial de la Salud, la FIC también nos lo menciona, y la misma Asociación de Psicología que mencionaba hace un momento. Dentro de ellos psicología, la sociología, incluso hasta se habla de que los pastores y los sacerdotes pueden dar consejería desde el punto de vista religioso. A lo que quiero llegar que, digamos, internacionalmente el trabajo social clínico es reconocido para poder dar terapia. Okay. Cuando un niño, niña, adolescente y su familia son referidos para un tratamiento, es allí donde empezamos a trabajar y, como lo dijo el compañero, con un enfoque sistémico. O sea, si nos recordamos un poco lo que decía Bronfenbrenner, allá con el micro, meso, macro sistema, o sea, nosotros podemos ir identificando todas aquellas situaciones por las que el niño vive. Porque un niño que está siendo vulnerado por su derecho, digamos, a un desarrollo integral, cuando sus padres lo están castigando o lo están dañando emocionalmente, hay que ver esas prácticas de crianza que mencionaba el compañero. Esas prácticas de crianza se deben a que también ellos fueron en un determinado momento niño, niña, adolescente, pero las prácticas de crianza que han realizado es conforme a lo que ellos han aprendido. Porque en El Salvador hay situaciones, digamos, hay situaciones que los padres realizan con sus hijos, pero no es realmente en sí que quieran dañarlos o alejarlos. Y creo que el compañero y yo hemos visto un sinnúmero de casos donde los niños, cuando veían digamos, a los encargados de protegerlos, mejor huían, o a los padres. Y aunque sabían de que estaban haciendo una situación mala, pero es porque no tenían los recursos necesarios o, digamos, las orientaciones pertinentes para no manejar eso. Incluso esa separación del niño con su familia lleva una consecuencia emocional, una consecuencia psicológica. Ese arraigo que sea, ese desprendimiento de su comunidad, de su sector donde está su zona de confort, es donde nosotros tenemos que identificar de que debemos de crear medidas quizás y atenciones pertinentes conforme al interés superior. Ojo con esto, cuando yo menciono conforme al interés superior del niño, en disciplina positiva se dice, y en neurociencia también, desde una parte desde la protección, se dice de que uno cuando va a conversar con un niño o una niña, uno se debe de colocar a la misma altura, que se puedan ver nuestros ojos de frente. Ok, pero yo aquí le agrego algo. Como adultos no podemos sentar o agachar o hincar y ponernos a la altura del niño, pero si tenemos una concepción y ese pensamiento de que yo todavía soy el adulto, eso que menciona Michel Foucault, de que el poder lo sustento yo y que por tener mayor edad, yo voy a generar, digamos, ese dominio y las directrices siempre, aunque estemos a la altura del niño, no estamos haciendo nada. La comprensión e identificación de lo que el niño percibe, cómo él está explorando su entorno o cómo él quiere desarrollarse con su familia es muy diferente a como nosotros lo hemos vivido. Porque en los tiempos en los que estamos, ahora hay más facilidad para que los niños puedan interactuar con otros niños y al mismo tiempo tenemos el componente de los teléfonos, de las computadoras, de la televisión. Entonces, son diferentes, digamos, factores que van involucrados allí, donde el trabajador social tiene esta visión holística. Esto que puede llegar, digamos, a ver cuáles son las situaciones con las que se puede empezar a trabajar.
Y es allí donde el compañero muy bien lo decía, no estigmatizamos a la persona, sino que trabajamos con ella, con orientaciones pertinentes, con un proceso terapéutico, ya sea una entrevista terapéutica, sesiones terapéuticas que van enfocadas al fortalecimiento familiar a través de diferentes técnicas, ¿verdad? Que podemos ir viendo en un determinado momento. Creo que me quedaría por el momento acá. Ahí la disculpa, pero a mí me emociona mucho lo que es esta parte, así que quedamos ahí y no sé, tal vez la compañera también. Me encanta que hagan estos detalles, ¿no? Porque ustedes dos conocen bastante ya de trabajo social clínico y temas de ya. ¿Por dónde está Edelweiss? Por Edelweiss aparece. Edelweiss. Sí, sí, aquí estoy. Estoy también emocionada escuchando al colega porque, bueno, los colegas son de Centroamérica también, ¿verdad? Y me llena de mucha ilusión realmente escucharlos porque a pesar de que somos de Centroamérica, todavía existe una brecha muy larga, una brecha muy grande para poder alcanzar esos niveles de avance en los que he visto que a nivel de Latinoamérica hoy en día se están dando y que a nivel de Centroamérica también ya hay países que se están adentrando, ¿verdad? A poder rescatar la esencia del trabajo social, como lo es el trabajo social clínico. En Nicaragua, cuando hablabas tú al inicio, Carolina, de la parte, ¿verdad?, del trabajo social y trabajo social clínico, pues déjenme comentarles que en Nicaragua, la mayor parte del abordaje que se hace hoy en día es desde el trabajo social, ¿verdad? Sí, con enfoque siempre integral, pero lo que quiero decir es que ante las diferentes situaciones, ante los diferentes casos que se puedan presentar, ¿verdad? Se hacen abordajes donde se toma en cuenta el niño o hay un caso específico de una situación de niñez, pero lo que se hace por lo general son intervenciones socioeducativa donde se toma en cuenta al niño, pero lo hacemos de una manera colectiva. Es decir, se trabaja con la familia, con su contexto, pero no, que claro que el trabajo social clínico también se hace de esa manera, pero lo que quiero compartirles es de que no se ve al niño realmente, ¿verdad?, como el protagonista o como la persona que está pasando por una situación y que sí debe de recibir un proceso terapéutico. En Nicaragua, pues, a diferencia de El Salvador, hay mucha competencia, ¿verdad? Hay mucha resistencia de parte de otras disciplinas que tienen también intervenciones terapéuticas, donde al trabajo social no se le reconoce, ¿verdad? Esa capacidad de poder realizar procesos terapéuticos. Sin embargo, a nivel estatal, creo que estamos un poquito más avanzados, pero eso no ha sido de manera intencionada, ¿verdad? Sino que no es muy conocido. A nivel estatal, por ejemplo, lo que se hace es que cuando hay situaciones de desprotección infantil, entonces el Estado interviene, es el ente regulador, ¿verdad?, que existe en Nicaragua, el Ministerio de la Familia interviene y realiza una separación familiar. Separa al niño, ¿verdad? La familia tiene lo que es la pérdida del cuidado parental del niño y entonces el Estado viene y coloca al niño en un centro de protección especial donde es el trabajador social, como decía el colega, el primero que interviene, ¿verdad? El trabajador social es el que recepciona el caso, lo analiza, posteriormente lo analiza también junto con un equipo multidisciplinario y luego el trabajador social empieza a hacer todo un proceso para que este niño pueda tener una atención eh, terapéutica, ¿verdad? Con ese equipo multidisciplinario y él pueda ir teniendo una recuperación emocional. A la par de esto, también se interviene con la familia. Entonces, el trabajador social es el primero y el único que hace el contacto con la familia. ¿Para qué? Para identificar si hay recursos idóneos en la familia que puedan retomar, ¿verdad?, la responsabilidad de cuidar al niño, de velar por su bienestar, y se hace un estudio psicosocial y un estudio socioeconómico para analizar los factores que existen en la familia y definir si realmente existen, ¿verdad?, algunos factores protectores dentro de esa familia. Ahora, dependiendo del caso, si es un caso, por ejemplo, de abuso sexual infantil, y quien cometió ese abuso aún está en la casa, entonces no podemos hacer un trabajo con esa familia porque no podemos llevar al niño donde está el abusador.
Entonces lo que se hace es que se buscan otros referentes familiares, ¿verdad? No importa que no sea mamá o papá, a veces hay tíos, a veces hay abuelos, a veces hay hermanos ya mayores de los niños que pueden asumir quizás este rol. Y dependiendo si hay factores protectores, entonces se empieza a hacer todo un proceso también para poder preparar a las familias, para poder hacer todo lo que es el desarrollo de habilidades parentales. Se trabaja a la par con el niño en el centro de protección, pero con la familia también a nivel comunitario. Se hace todo eso, se hacen diferentes capacitaciones, se aplican diferentes herramientas, ¿verdad? De evaluación también. Y una vez que el proceso va un poco avanzado y que se van haciendo las evaluaciones para ver cómo va la familia, entonces se procede a analizar si es pertinente que el niño pueda empezar un relacionamiento con su familia. Porque el objetivo no es de que el niño permanezca por el resto de su vida en el centro de protección, sino que pueda retornar a su familia, pero a una familia con mejores condiciones, a una familia que ya tenga instaurada, ¿verdad? Esa una crianza positiva o crianza con ternura, también le llamamos acá en Nicaragua, y entonces se hace todo ese proceso, pero se va evaluando. Sin embargo, pues como comentaba, hay mucha resistencia así y así como una atención terapéutica del trabajo social, pues aún no existe en Nicaragua. Ok, Edelweiss. En el caso de maltrato, ¿no? De niños, em, ¿cuál creen ustedes que eh, las personas que maltratan más a los niños es por los padres, por los madres, por la familia o en el colegio? ¿Cuál creen ustedes que de de estos grupos no son causa, ¿no? de los maltratos a niños? Bueno, quizás para ir llevando como la ruedita que decimos acá, ¿verdad? De deporte. Fíjate, Caro y compañeras, colegas, tristemente debo de decir, ¿verdad? Que hoy por hoy, pues, nos toca, al menos hablo por mi departamento y pues por el componente del ente rector para el cual estamos hoy por hoy, los índices, es decir, las cifras son, debo decirlo con tristeza, bastante elevadas aún, pese a todo el esfuerzo que se hace y quizás sin entrar en detalles de tipología de maltrato, pero veámoslo un poco de maltrato genérico, ¿no? Cuando digo genérico me refiero a físico, psicológico, sin tocar el sexual, porque ese obviamente es sumamente más nefasto, ¿no? Sino que nos mantenemos en el maltrato, en el maltrato. Si quisiésemos hacer como un parámetro, o tener un parámetro que quién ejerce más violencia hacia las niñas, niños y adolescentes, hacia la primera infancia, tristemente debo decirte que es un adulto hacia un niño. Y ese adulto podrá ser papá, mamá o cuidador directo. Pero yo también quiero resaltar lo que el compañero Francisco decía. La naturalización y el patrón sociocultural y el patrón cultural, ¿verdad? Arraigado, transferido de generación en generación, tristemente no logramos todavía romper ese esquema quizás de comportamiento, de creer, ¿verdad? Que en esa parte de ejercer violencia, inclusive por componente religioso, con todo respeto, te castigo porque te quiero y te corrijo, ¿no? Utilizando diferentes mecanismos. También esa réplica de violencia de adultos, ¿verdad? De manera indirecta también afecta a niñas, niños y adolescentes. Entonces, las cifras que tenemos son un poco preocupantes, voy a decir ese término, son un poco preocupantes, en donde eh, quien ejerce la violencia es la persona adulta que debería representar, ¿verdad?, la figura de protección para el niño o niña en un entorno seguro. Nosotros hoy con la nueva normativa hablamos de entornos sensibles, ¿verdad? De entornos protectores. Ahora, cuando hablamos entre pares, también hay un fenómeno que se está observando en los últimos meses, más que todo en el último año, es la violencia asociada a entornos escolares. De hecho, en la parte de unir el sistema nuestro, estamos haciendo esfuerzos con el ente rector de educación, acá se llama Ministerio de Educación, INEDUCID en sus siglas,
para hacer un abordaje, como bien lo ha dicho el compañero Francisco, lo ha dicho la compañera, la compa de Nicaragua, de manera integral, de manera integral. Es decir, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues nos encontramos con la resistencia, me gusta mucho esa palabra, con la resistencia del profesor, de la profesora, ¿verdad? Que sigue aplicando métodos, y la palabra no me gusta, pero métodos correctivos cuando la ley hoy por hoy pide, y no solo la ley, sino que los estudios respaldan el hecho que los entornos deben favorecer el crecimiento y la protección integral de niñas, niños y adolescentes. Entonces, en El Salvador, ¿cómo lo trabajamos? Quizás más adelante se los platico, pero ¿cómo lo trabajamos? Lo trabajamos desde el abordaje multidisciplinar, desde el ente rector administrativo. Aquí hay dos componentes, ¿verdad? No sé si con ustedes funciona así, en el caso de Nicaragua, decirles que hemos hecho algunos trabajos en conjunto a manera de instituciones. Acá está el ente rector administrativo y está el control judicial, ¿verdad? Que es los juzgados. Acá se llaman juzgados especializados de niñez y adolescencia. Son juzgados especiales que se dedican en materia exclusivamente de niñez, no son juzgados comunes. Y el ente rector, ¿verdad? Que es liderado, lo voy a decir de esa manera, potencialmente por lo que la ley establece que son las juntas de protección, que son entes colegiados multidisciplinarios. Eso que podría plantearte en ese momento. Ahora, ¿qué indicadores indicadores sociales hemos ido identificando como las posibles causales? Te los enumero rápidamente para ir dándole paso a los compañeros. Patrones culturales de crianza, ¿no? Que eso es naturalización de castigo físico. No, si le di un cinchacito, con el respeto de todos, ¿verdad? Solo era para corregirlo. Y el componente no solo cultural, sino que religioso, que también valida el hecho de la crianza con alguna especie de castigo físico. Por aquí había un colegio privado que incluso que les vendía a los padres de familia una parte de madera, nosotros llamamos regla, una madera, con un texto bíblico, que me reservo el texto por aspectos éticos, validando la violencia, el castigo. Así que para que los otros compañeros vayan abordando. Gracias. Sí, bueno, gracias. En el caso de Nicaragua, es interesante porque hablando de lo que es la violencia o enfocándolo al maltrato, como decía el compañero, por ejemplo, nos hemos dado cuenta en los casos de bullying, ¿verdad? Por ejemplo, hablando del sistema escolar, cuando hay casos de bullying, por ejemplo, y entonces venimos y empezamos a hacer todo ese proceso de investigativo, empezamos a hacer todo lo que es el estudio psicosocial que nos permite llegar a la casa, al hogar de ese niño o de esa niña o adolescente y podemos conocer la dinámica de esa familia, pues nos encontramos, ¿verdad?, que en la familia de una o de otra manera existe violencia o que el niño primeramente está siendo violentado en su hogar. Entonces, ese niño o es víctima de bullying o él practica bullying porque lo hace de una forma como allá mamá, papá o X adulto me pega a mí, entonces ahora yo lo voy a hacer con otro compañerito que es más vulnerable ante mí, o incluso con las mascotas, ¿verdad? Entonces nos hemos encontrado con eso. Por lo general, el 100% de los casos de violencia nos hemos encontrado con esa particularidad, pero una particularidad que a la vez es general, ¿verdad? Y también nos hemos encontrado, por ejemplo, con los casos en el que los adultos, como decía el compañero, validan, ¿verdad? El castigo físico, ¿verdad? Como algo válido. Algunos colegios también lo hacen, pero es muy poco, sin embargo, todavía existe, ¿verdad? En nuestro país esa parte que se está trabajando bastante para poder pues mitigar esa forma de castigo o que los niños incluso también muchas veces están expuestos a todos los agentes de socialización. Eso también ha sido un factor bastante que afecta de manera increíble porque por ejemplo hoy en día tenemos todo lo que son las tecnologías de la información. Hay muchos niños en casa con aparatos electrónicos que tienen acceso a celular con internet, que tienen acceso a computadoras, a tabletas, y los programas que ellos están viendo en estas plataformas muchas veces son programas que inducen a prácticas de violencia. Entonces, cuando los niños
no tienen una supervisión de un adulto al momento de estar en un aparato electrónico, están expuestos también y esa pues también es una forma de violencia, ¿verdad? Todo lo que ellos pueden aprender ahí y que lo puedan ir a replicar con sus pares, en los colegios o en otros espacios que ellos tengan, como en espacios, clubes deportivos, por ejemplo, o en la iglesia o en la misma comunidad. Entonces son algunas cosas de que pues lamentablemente están afectando hoy en día y que ha sido bastante difícil porque pues los papás en su mayoría del tiempo le dan a los niños el aparato electrónico pues para poder tener un espacio de tranquilidad, entre comillas, ¿verdad? Entonces el niño pasa más tiempo en el celular que con el papá o con la mamá o con su cuidador principal. De Denilson, tu opinión. Bien, continuando con este conversatorio que se está poniendo cada vez más interesante. Con respecto a la pregunta, concuerdo con lo que decían el compañero Walter, la compañera Edweiss, creo que lo pronuncié bien o no sé, así no las disculpo. Realmente hay situaciones muy complejas cuando un niño o niña o adolescente está recibiendo ya sea una afectación emocional, eh, tal vez maltrato físico por medio del castigo, digamos, como corrección, como mencionaba el compañero. Pero hay algo importante también, no es que quiera, digamos, justificar la violencia, pero también hay que identificar qué quiere el niño con ese adulto, esa niña con su mamá, con su papá, con quien ha crecido, con quien ha generado un apego. Quizás me voy a ir un poco lo que es la parte del embarazo, pasando todo lo que es la parte del proceso de la primera infancia y esas conexiones neuronales que se dan, ¿verdad? Que nos dice la neurociencia. La neurociencia nos dice que cuando el niño está, digamos, desde en el vientre de la mamá, genera un apego con su mamá. También lo va generando con su papá si está allí, ¿verdad? Y con aquellas personas que llegan y generan un afecto. Cuando el niño nace a través de la estimulación que se le da por medio del adulto, esto le va permitiendo a él ir generando ese afecto, ese vínculo afectivo. Y a medida él va creciendo, nos dicen estos estudios que los primeros 2 años de vida, así nos dice la política Crecer Juntos de acá de El Salvador, que en los primeros 2 años de vida existen mayores conexiones neuronales, porque el niño tiene la capacidad de adquirir muchísima información y él lo va haciendo a través de la experimentación y repetición de las situaciones que va enfrentando. Esa resolución de problemas, esa motricidad gruesa, motricidad fina, la comunicación y la parte socioafectiva. Entonces, estas 5 áreas le permiten a él ir descubriendo el entorno de su familia y al mismo tiempo va generando un afecto. Ahora, ese afecto que se ha creado genera una complicación cuando el padre o la madre, por la construcción social de prácticas disciplinarias que ha adquirido por sus padres o por un sistema cultural en el que estamos inmersos, es que él realiza un trato humillante probablemente o castigo físico o emocional o psicológico por corrección, porque lo que quiere es corregir algo para que el niño no lo haga. Y puedo poner un caso como ejemplo que ocurre mayormente. En el caso de que los padres están en una conversación con otro adulto, los niños siempre llegan y quieren conversar también. Y los adultos reaccionan de una manera impulsiva diciendo que usted no hable, usted es un niño aparte. Entonces, ese tipo de situaciones no deben ocurrir. El niño quiere ser parte de ese entorno porque el niño, sus modelos a seguir son las personas adultas. Por eso es que cuando un adulto está realizando una actividad, independientemente de la que sea, su trabajo o algo, y la niña o el niño lo está mirando, él imita, se pone sus zapatos, se pone su ropa, porque él ve su modelo a seguir y él quiere experimentar eso también, quiere llegar a esa etapa. Entonces, cuando existe el maltrato,
obviamente no se debería de realizar, pero hay que ver por qué se realiza. Y si se realiza desde una práctica disciplinaria tradicional que no es conforme a derecho, entonces es allí donde el trabajo social, es allí donde esta interdisciplinaridad de los equipos multidisciplinarios, de las instituciones, las coordinaciones, las políticas públicas, los programas, la coordinación en los sistemas nacionales de protección, y así lo dice la Convención de los Derechos Humanos también, que la familia debe de fortalecerse y crear los mecanismos necesarios para que realicen una práctica adecuada de crianza hacia sus hijos. Yo el día de ayer en el curso que estábamos dando mencionaba algo y lo voy a volver a repetir. Yo hasta la fecha personalmente no conozco a un padre o una madre que haya corregido a su hijo del diferente tipología de violencias que existen riéndose o lo castiga porque está feliz. Siempre lo hacen en un estado de ánimo donde están estresados, están cansados, están desvelados, están frustrados, y eso ocasionó que esa última gota que rebalsó el vaso, como dicen aquí en mi país, El Salvador, hizo que explotara en una agresión hacia su niño o hacia su niña. Y no debería ser la manera, porque no estamos, los adultos también no estamos canalizando nuestras emociones y no estamos autocuidándonos. Entonces, esas situaciones no es que él quiera dañar directamente al niño, sino que se le ha enseñado que esa es la forma correcta, o la presión que siente en el momento lo hace a través de una agresión. Ahora, hay casos que no son del tipo que estoy mencionando, ¿verdad? Pero estoy hablando del contexto familiar que nosotros identificamos para poder trabajar de ello, y es allí donde las sedes administrativas las sedes judiciales pues realizan una medida de protección. Y esa medida de protección se fortalece más cuando hay programas donde los derivamos. El niño no puede ir a la escuela. ¿Qué tan lejos está la escuela? La familia tiene, digamos, como la estabilidad económica para poderle dar lo necesario a los niños para ir al centro educativo. En ocasiones no es que ellos no quieran, los adultos. Hay momentos que son otras circunstancias que agobian al contexto familiar, y por eso es que ellos toman estas acciones. Obviamente, hay personas que vulneran derechos y agresores que no entran dentro de lo que he mencionado, pero también desde el punto de vista de trabajo social y considerando que las personas pueden cambiar, creemos en la autonomía del ser humano y las decisiones que pueden trabajar por medio de un proceso terapéutico detalladamente, con un acompañamiento, y que la persona tome las decisiones, porque nosotros no lo vamos a obligar o a presionar para que él cambie, no, sino que es un proceso, un acompañamiento terapéutico para que la persona pueda sacar lo que siente y al mismo tiempo pueda reflexionar de los comportamientos, situaciones que están afectando a su vida individual, a su vida familiar, y al mismo tiempo pueda tomar las decisiones necesarias. Esa resiliencia se va generando por medio de los procesos que he mencionado. El niño o niña adolescente, cuando ha sufrido este tipo de situaciones, lo que él está pidiendo es, miren, yo quiero estar con mi mamá, yo quiero estar con mi papá, lo que no quiero es que me pegue, lo que no quiero es que me regañe, lo que no quiero es que exista bullying, a mí me gusta el centro educativo. Eso hay que escucharlo y hay que decirle a las instituciones que generen políticas públicas enfocadas para la niñez y la adolescencia con su familia. Lo menciono de esta manera porque considerar que solo un niño, una niña, le vamos a garantizar los derechos sin identificar el interés superior de él, que él quiere estar con su familia, podemos dañarlo. Entonces hay que tener mucha receptividad y hay que darle mucho pensar. Hola. Te escuchamos, Edelweiss. Hola, ok. Es que se escuchaba entrecortado, no sé si es mi internet. En la línea que estaba diciendo el compañero, es muy interesante algo que él mencionaba con respecto a los adultos.
Y es de que, bueno, sin ánimo de justificar la violencia, como decía él, ¿verdad? Pero creo que es importante que tomemos en cuenta de que somos adultos en un mundo de estrés, ¿verdad? Somos adultos que no nos han enseñado a gestionar nuestras emociones. Entonces, desde ahí creo que hay una situación muy importante en la que debemos de poner mucha atención para ver y para diagnosticar, para ver cómo vamos a intervenir en los casos que atendemos, ¿verdad? Porque si no sabemos gestionar nuestras emociones, entonces difícilmente vamos a poder, como padres, como madres o como cuidadores, lo que decía el compañero, poder ponernos a ese nivel del niño, no únicamente en estatura, ¿verdad? Sino también en comprensión, en saber qué es lo que quiere ese niño, en saber cómo ese niño está viviendo esa situación, porque por lo menos probablemente a mí si se me mancha una camisa, pues no pasa nada, se desecha o se lava bien y busca cómo sacarle la mancha y no pasó nada. Pero si le pasa a un niño, para él eso puede ser un problema muy grande que no sabe cómo solucionarlo, ¿verdad? En su estatus de niño o cuando no le entiende a una clase, por ejemplo. Yo como adulta puedo decir, bueno, le pongo un maestro que le dé clases y listo, pero para el niño se le genera un estrés increíble, ¿verdad? Porque no sabe cómo solucionarlo, porque no tenemos las mismas condiciones, ¿verdad? Para poder analizar, para poder dar solución a alguna situación que se nos esté presentando. Entonces es importante eh, acá en Nicaragua, en mi caso, ¿verdad? Desde el centro que yo dirijo, el modelo de trabajo que tenemos, ¿verdad? Y hacia donde nos enfocamos, por ejemplo, es trabajar por la resiliencia emocional. Trabajamos y tenemos proyectos que se llaman familias resilientes porque lo que queremos es, perdón, es ir preparando en esa línea, en ese camino a los padres desde la disciplina positiva o desde la crianza con ternura, precisamente para que los padres, ¿verdad? Y las nuevas generaciones que también vienen a ser padres y madres, pues tengan un modelo distinto, un modelo diferente. Y en ese sentido, pues todo lo que son las organizaciones no gubernamentales, creo que están haciendo un buen trabajo porque casi en todas, si no es en el 100% es en un 90%, están trabajando, ¿verdad? Políticas de salvaguarda, pero a la par de esas políticas de salvaguarda también están trabajando con modelos de disciplina positiva y de crianza con ternura para que pues todas las familias, todas las comunidades donde intervienen desde los diferentes proyectos que implementan, pues ese es como un eje transversal que llevan, ¿verdad? Siempre la ejecución de sus proyectos para precisamente ir cambiando ese modelo, para poder irle dando importancia a lo que es la salud emocional, que también eso pues no lo tenemos o no ha sido de gran importancia, por ejemplo, como le damos la importancia a la salud física, ¿verdad? Si me duele algo, pues voy corriendo al médico y veo, me tomo un montón de pastillas hasta que me curo. Pero si me duele el corazón, pues en los trabajos no te dan una licencia que diga, mire, fue a la clínica porque me sentía mal, me sentía deprimida o me sentía ansiosa, no es justificado. Entonces creo que todo eso, todos esos factores intervienen y son causales también de cómo los modelos o los patrones de crianza pueden estar afectando a la niñez en lo que es la protección infantil y no solamente en la violencia física, sino también en emocional, ¿verdad? Porque, por ejemplo, acá en Nicaragua, una colega que trabaja en el sistema judicial, ¿verdad? En el área de criminalística, ella pues también nos compartía de que muchas veces le llegan casos de niños, ¿verdad? Que pues tal vez hablando de estatus, son niños que probablemente provienen de unas familias con mejores recursos económicos, pero que a veces no llegan por el maltrato meramente físico el niño, ¿verdad? Sino que llegan con muchas secuelas emocionales, pero no precisamente porque recibieron un maltrato o un castigo físico, sino que hubo una violencia entre sus padres, una violencia de pareja intrafamiliar y tal vez el niño no fue violentado, no fue agredido, pero está viviendo y está recibiendo todo lo que papá le hace a mamá, todo lo que mamá le hace a papá y toda esa situación en la que él está en medio y que le genera situaciones de trauma también, ¿verdad? Entonces, es importante, creo yo, trabajar con las emociones para mí es primordial. Y lo otro es que también muchas veces, no me quiero extender mucho, pero muchas veces
colegas pasa de que, por ejemplo, acá en mis consultas, vienen papás y me dicen, mire, lo que pasa es que tengo esta situación con mi niño. Antes, por ejemplo, no me llamaban del colegio, era un niño súper bien portado, esto y lo otro y todo maravilloso, ok. Pero de un tiempo acá, muchas quejas, es muy malcriado, no quiere hacer esto, no quiere hacer caso, se comporta de una manera inadecuada. Al momento, ¿verdad?, de estar indagando, entonces me doy cuenta y saco una línea de tiempo de todos los eventos que este niño ha tenido en un año. Y como le digo, es para un adulto probablemente fácil de digerir, ¿verdad? Pero para un niño no. El niño, por ejemplo, hablando de un caso, tuvo cambio de 4 asistentes del hogar. Su mamá se fue a otro país y él se quedó únicamente con asistente del hogar. 4 veces cambió. Con la última que tuvo, tenía una niña con discapacidad y existía asimetría. Sin embargo, esta niña, ¿verdad? Que era pues ya una joven con discapacidad, pues abusaba del niño con tocamientos y cosas así. Se murió su abuelita, tuvo cambio de colegio. Entonces, todas esas situaciones afectaron al niño, ¿verdad? En su comportamiento, estaba probablemente demandando el tiempo de su mamá. Pero lo otro interesante es que a la hora, pues, de hacer el plan de intervención, de involucrar, eh, eh, muchas veces los padres vienen y dicen, mire, es que no ha cambiado, pero quieren que la atención únicamente sea al niño y muchas veces son situaciones conductuales meramente en el niño, que donde más tenemos que trabajar es con el adulto, pero hay bastante resistencia y el padre no lo logra comprender, no lo logra visionar, ¿verdad? De que muchas veces no es el niño el del problema, como ellos mismos dicen, sino que somos los adultos. ¿Qué estamos haciendo con este niño o con esta niña para que realmente esté en esta situación o esté en esta condición de comportamiento, por ejemplo? Entonces sigo pensando que es muy importante los abordajes y trabajar mucho lo que es las emociones. Gracias, Carlos. Así es, así es, Edwis, es importante, ¿no? Desde pequeñitos, tomar en cuenta las actitudes, esos cambios y tempranamente, ¿no? Atacar eso para que no siga, ¿no? Y puedan ser unos buenos chicos. Les comento el caso aquí en el Perú. No te vayas a de güey, ¿a dónde estás? Este, en el Perú, quería comentarles, hay una situación. Nosotros tenemos mucha violencia juvenil, ¿no? Los niños ya no son los de antes. Los adolescentes han pasado a ser eh, muy violentos, teniendo actos realmente muy fuertes, atacando, asaltando, dañando a las personas y cometiendo sicariato, ¿no? Entonces, dada esta circunstancia, lo que el Parlamento ha promulgado últimamente es una ley donde los chicos, ¿no?, de 16 años que han cometido estos delitos, ¿no? Homicidios y todo eso, pasen a ser juzgados como si fueran de 18 años, ¿no? Y no ha habido observación, ¿no? Y hay mucha resistencia, ¿no? En la comunidad, en los profesionales, ¿no? De preguntándose, ¿no? ¿Por qué? Cómo es que suceden estas cosas? Entonces, quería quizás su opinión, ¿no? Porque ustedes saben que la convención tiene identificado ciertamente a los adolescentes y se considera, ¿no?, un menor de edad hasta los 18 años. Y si un país que firma, pues, está siendo parte de la convención que ha afirmado que sí va a respetar la convención, promulga este tipo de leyes, ¿no? Y que se dan, si bien es cierto, por una situación, pero ustedes pensarían que una ley evitaría que estos adolescentes, jóvenes, em, eh, paren de cometer esos delitos
o da lo mismo, ¿no? Un simple papel. O sea, ¿qué se debería de hacer en ese caso? A ver, quizás por Walter empezaríamos. Bueno, gracias. En el escenario que tú planteas, te diré que no ha sido muy distinto el nuestro. Nosotros acá venimos también de un contexto, ¿no? En los últimos años voy a utilizar una palabra, no sé si es acorde, de reclutamiento incluso de niños. La legislación nuestra dice que hasta cumplidos los 12 años serán considerados niños y de 12 a 18 serán considerados adolescentes. Tenemos acá un componente judicial que todavía tiene el nombre mal escrito, se llama Tribunal de Menores, el término menor es peyorativo para la visión nuestra, que hay una ley penal juvenil, ¿no? Que todavía sigue vigente, en donde se juzga, y perdón por la palabra, a adolescentes en conflicto con la ley. Hay una ley penal juvenil que es la que juzga adolescentes cumplidos los 12 hasta cumplidos los 18. Los maras, los pandillas que existían, bueno, que existían o existen, que fueron considerados en el país, en El Salvador, por ejemplo, tenía esa práctica, ¿no? De reclutar entre menor edad, mayor probabilidad que no sea juzgado. ¿Qué sucede? Y te lo planteo así rápido. ¿Qué sucede? Al igual, ¿verdad? Como no se ha trabajado en la atención, no se comprende en la política pública, en la intervención tanto de institución como del Estado mismo, no se reconoce, más bien dicho, que son el resultado, los niños y adolescentes, o las adolescentes para este caso, son el resultado de esa deuda histórica de no atención, ¿no? De que somos hijos de migrantes, somos algunos adultos niños de la guerra, venimos de una guerra civil, ¿no? Que tenía toda esa falencia, pero no me detengo en eso. ¿Cómo se quiere solventar, como tú bien lo dices? Eh, Volándose el acuerdo, ¿verdad? La convención, acá también hay un régimen donde se han subido las penas. Se supone que es de manera provisional. El Congreso lo autoriza y de manera excepcional, ¿verdad? Tal vez no se juzgan como adultos, sino que las penas se han incrementado. Aquí una pena mayor, hasta antes del régimen, del régimen de excepción, era de 7 años. Aclarando, ¿verdad? Que lo que todavía puedo decir es que los adolescentes en conflicto con la ley todavía sí reciben asistencia, supervisión y acompañamiento en el proceso de reinserción social por el ente rector administrativo del Estado. La ley lo reconoce y hay ese acompañamiento, que se tengan las prerrogativas para los adolescentes que han cometido un delito, así de feo se escucha, pero que tienen algún conflicto. La normativa vigente contempla ya también la incorporación a medidas socioeducativas que vienen a intentar restablecer los derechos de adolescentes, hombres y mujeres, adolescentes que hayan tenido un conflicto con la ley. Si me preguntas a mí, como trabajador social, sino, yo creo que coincido contigo, ¿no? Que va en contra totalmente de la Convención de Derechos del Niño. La Convención de Derechos del Niño, al menos al Estado salvadoreño, le ha dicho, articúlese el sistema de protección integral. Con la entrada en vigencia de Ley Crecer Juntos acá en El Salvador, la Fiscalía misma pasa a ser parte del sistema de protección integral. Medicina legal pasa a ser parte del sistema de protección integral. Organismos estatales que no estaban, ¿cómo se llama?, dentro de la obligatoriedad de ser parte del sistema. Eso ha venido a articular un poco, no quiero decir tampoco que hemos avanzado mucho, pero sí hemos dado los primeros pasos, un poco lentos pero seguros, ¿no? Para poder abordarlo. Entonces, yo soy de la idea que debe reconocerse en la política pública de atención integral, en el entendido de que somos un Estado parte, somos un Estado firmante de la Convención de los Derechos del Niño y de toda la legislatura nacional que dice que deberá reconocerse al adolescente en su condición de adolescente y en su condición de vulnerabilidad, ¿ya? Aquí se utilizan incluso, o se utilizaron en algún tiempo hasta términos peyorativos para referirnos a adolescentes hombres, a adolescentes mujeres que han sido víctimas también por grupos al margen de la ley, que han sido reclutados, utilizo nuevamente el término, para cometer algún delito y valerse de la edad para
obviar un poco, ¿no? Los castigos que pueda dar la ley o la justicia, más bien dicho, a un adulto. Pero creo que estamos hoy por hoy hemos avanzado un poco en el entendido de que hubieron capturas masivas y de repente, pues, los componentes judiciales o las entidades judiciales están realizando por medio del ente rector administrativo el seguimiento de medidas socioeducativas. Aquí se le llama inserción social para buscar restablecer los derechos de adolescentes mujeres y adolescentes hombres. Me quedo por ahí para que puedan los demás plantear sus ideas. A ver, Edelweiss, no sé si... Sí, sí, gracias. Sí, en el caso de Nicaragua es muy similar, ¿verdad? A lo que nos compartió el colega. Existe algo que se llama asuntos juveniles, son quienes se encargan, ¿verdad? De dar ese acompañamiento a los adolescentes que han infringido la ley, que han cometido ciertos delitos menores, ¿verdad? Y se toman medidas socioeducativas para que ellos puedan reinsertarse en la sociedad, sin embargo, pues han sido procesados también. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos todavía una brecha en la que tenemos que mejorar bastante. No creo yo desde que existe grupos etarios, ¿verdad? Donde nos dice el niño es hasta esta edad, el adolescente hasta esta otra edad y el adulto de esta otra edad. Si se hace esa separación es porque hay diferencia, es porque hay muchas cosas que lo hacen diferente, ¿verdad? Tal vez de los adultos. Y creo que el momento de procesar a un adolescente o que este adolescente sea parte del mismo sistema donde están los adultos, pues no lo veo yo conveniente, ¿verdad? Por muchos otros factores también que repercuten también en su protección infantil como niños o como adolescentes que sean. Pero sí, pues se toman esas medidas más que todo socioeducativas, hay planes, ¿verdad? Donde ellos participan, hay todo un acompañamiento, algunos muchas veces son también supervisados, ¿verdad? Por agentes policiales, porque es un departamento muy grande esto de asuntos juveniles, también les dan el chance, ¿verdad? De que puedan participar en diferentes disciplinas deportivas para que ellos puedan tener una visión amplia de lo que puede ser tener una vida más sana, más saludable, ¿verdad? Y sin este tipo de delitos o condiciones en sus vidas. Ver, Edilson, tu opinión sobre este punto. Nilsson, ¿me escuchaste? Bien, quizás para no repetir algunas situaciones que ya se mencionaron, voy a resaltar en lo que se está trabajando y en lo que se debería de trabajar, ¿verdad? Para evitar ciertas situaciones que se dan en los países cuando hay adolescentes, hombres y mujeres que entran en una situación compleja con la ley. Entonces, voy a mencionar algo que yo lo he venido analizando durante varios años y con las disculpas si a alguien le incomodo con lo que digo, pero es un análisis que he realizado. Yo creo que a lo que le ha faltado a los países es trabajar con la familia, porque no familiar, se trabaja individualmente. Por ejemplo, como lo mencionaba el compañero, que ahora la fiscalía, medicina legal en la ley Crecer Juntos ya son parte del Sistema Nacional de Protección, pero también antes era como la ley PINA era muy individualista con respecto a la familia. En cambio, en la ley Crecer Juntos es más integral, ya hablamos de familias y ya establece ellos hasta los conceptos detalladamente cuáles son. Y las familias con vínculos afectivos, la disciplina positiva, el trato, el afecto. Y yo considero que trabajando con la familia es la mejor forma, porque, como decía el compañero, los reclutaban, ¿verdad? Pero otros
también tomaban esa iniciativa porque no tenían el sustento económico. Obviamente dañaban a otro adolescente o a otro adulto o otra adulta mayor. Entonces, las situaciones son complejas, pero por eso es que los estados deben de trabajar coordinadamente y articuladamente con todas las demás instituciones. Crear políticas públicas, pero en función de la población con respecto a la familia. Se debe de trabajar la prevención de la violencia. Estamos acostumbrados a trabajar la atención cuando se identifica un caso, pero la prevención no se trabaja. ¿Por qué? Porque la prevención cuesta. Esa prevención y promoción de los derechos de la niñez y la adolescencia. Aquí en El Salvador hay, por ejemplo, la ley Crecer Juntos establece que de los 0 a los 8 años, primera infancia, hasta los 12, como dijo el compañero, niñez, a los 18 adolescentes. Pero la ley de la juventud dice que de los 16 años, si no me equivoco, a los 35 años, usted es un adulto joven, de los 18 en adelante, ¿verdad? Pero lo toma desde esa edad que mencioné. Y después para allá, adultos, y después viene adulto mayor y así sucesivamente. ¿Qué significa? Estamos creando grupos etarios. Estamos diciendo que esta es una población, pero no, tenemos que ver el componente. La primera escuela, me decían a mí, que se da es en la casa. Entonces, si en la casa mamá, papá tienen la competencia de aplicar una disciplina positiva de protección y de amor hacia sus hijos, y los hijos también tienen, digamos, fortalecido todas sus necesidades básicas y se le da este afecto y se trabaja en la educación y se promueve la educación y la prevención de la violencia, creo que evitaríamos a llegar a estas situaciones. En El Salvador, la ley Nacer con Cariño, está también enfocado toda la parte de la estimulación temprana y la estimulación oportuna. Incluso en la ley Crecer Juntos también se establecen que se han creado los centros de equivoco, que es que cuando mamá o papá están trabajando y hay más de 100 empleados, pues el patrono debe de tener o la institución debe de tener, digamos, un lugar donde los niños puedan estar, digamos, se les esté dando educación, tenga asistencia, digamos, de estimulación temprana, también tenga la nutrición, sea evaluado, toda la parte de protección también que se genera. Entonces, si se trabaja de esa manera, con los niños desde la primera infancia hasta la etapa de la vejez, vamos a poder detener algunas situaciones que por cuestiones económicas se han dado. Ahora bien, los niños, niñas y adolescentes y sus familias presentan situaciones individuales y situaciones familiares. Entonces es allí donde nosotros quizás como trabajadores sociales, desde las posibilidades que tenemos, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a trabajar. Porque este es un proceso que se debe de trabajar para la restitución de los derechos con cada persona que podamos nosotros llegar desde las posibilidades que tenemos, obviamente, ¿va? No vamos a tratar de realizar una acción que vaya fuera de nuestras posibilidades o prometer algo que no se puede, pero creo que algunas alternativas que tengamos las podemos llevar a la práctica, esas atenciones, darlas de la mejor manera. En El Salvador, pues se está trabajando bastante con la primera infancia y hay un concepto que se manejaba desde que yo estaba en la universidad, me decían, bueno, desde antes, lo recuerdo que me lo decían en mi iglesia, lo decían en la escuela y lo decían en la universidad, es que los niños son el futuro. Yo les decía ayer, no, los niños no son el futuro, los niños son el presente. Los niños son el presente ahora, mañana van a ser el presente del día de mañana y así sucesivamente dentro de 5 años. Porque si estamos pensando que son el futuro, ¿y ahora qué voy a hacer? Es trabajar desde ahora. Desde ahora tenemos que empezar a trabajar la parte afectiva, la parte emocional, la parte de resoluciones de problemas. Tenemos que también respetar la autonomía de los niños para poder ir generando esas resoluciones a los conflictos que ellos pueden enfrentar en un determinado momento.
Sí, es el Edison. Yo Me creo, gustaría, sí. Carito, me gustaría agregar algo, más bien es también compartir algo, pero también preguntarles a ustedes, porque sí me gustaría saber, tengo mucha curiosidad. Algo que en Nicaragua me atrevo a decir que había venido funcionando y yo le miraba mucho futuro y miraba que la intervención estaba dando mucho resultado, es el trabajar el tema de las nuevas masculinidades. ¿Verdad? Que es algo que se trabaja pues meramente hombres, dirigen hombres principalmente, ¿verdad? Otros grupos de hombres donde trabajan las nuevas masculinidades y mucho de esto tiene que ver con las paternidades responsables, ¿verdad? Entonces, las ONGs que estaban en Nicaragua, que trabajaban, que su enfoque era el tema de niñez y familia, estaban implementando proyectos, ¿verdad? Cursos, capacitaciones y muchos espacios dirigidos a las nuevas masculinidades, dirigidos a hombres, ¿verdad? Porque es una visión distinta que puede tener el hombre. Claramente, ¿verdad? Que yo le dé una capacitación a un hombre, pues claro que se hace, pero cuando era meramente enfocado en temas de nuevas masculinidades, no es lo mismo que una mujer le diga, por ejemplo, tenés que ser responsable, cambiarle el pañal al niño. Entonces, muchas veces lo ven como que, ok, me lo decís, pero porque sos mujer y querés que te ayude, pero cuando se lo dice otro hombre, entonces el impacto es diferente. Y sí estuvimos viendo muchos cambios, sobre todo en las nuevas generaciones y generaciones pues que ya con mucha experiencia. Sin embargo, pues es algo un poco triste, puedo decirlo, porque pues hay muchas ONG que hoy en día pues ya no están en el país por la situación y el contexto actual que tenemos, ¿verdad? Pero sí era algo muy positivo que yo creo que hubiera abonado demasiado si se hubiese seguido implementando. Y me gustaría saber si en Perú, ¿verdad? O si los colegas en su país también, cómo se trabaja este tema relacionándolo a la protección infantil que estamos viendo en este momento. No sé, Caro, ¿puedo? Caro. Sí, sí. Va- Sí, brevemente, brevemente, para que vayamos avanzando. Igual como dice la compañera, nosotros tenemos una deuda, un vacío, ¿no? Que identificamos al agresor. Nosotros llamamos agresor, el que ejerce la violencia. El que ejerce la violencia, lamentablemente, en un gran porcentaje es hombre, es decir, la figura masculina, ¿verdad? Que genera violencia de manera directa a la mamá del niño, al grupo familiar inclusive. Pero ¿qué sucede? Acá tenemos un ente rector para el empoderamiento, acompañamiento también de los derechos de la mujer y eso es muy bueno, ¿no? Tenemos aquí entidades estatales y dentro del Ministerio Público también una unidad de género que así se llama para... ¿Qué sucede cuando identificamos el agresor hombre, la figura masculina? La figura masculina. Las juntas de protección tienen por facultad dictar medidas de protección, de estricto cumplimiento, ¿no? De obligatorio cumplimiento. Pero la carencia y aquí sí lo debo decir, de programas para trabajar, como bien dice la compañera Ledwis, espero haberlo dicho bien, este, las masculinidades, esos micromachismos, ¿verdad? Que no, yo fui a la universidad, mire, licenciado, y yo pues ya tuve un proceso de desaprender y aprender y reconstruirme, y ahora yo ya no tengo micromachismo. Pues en el decir y el quehacer se identifica que existen esos micromachismos, ¿verdad? O sea, y utilizo ese término, no sé si es el adecuado, pero que, como dijo el compañero de Nilsson y dice la compañera de Ledwin, que el no manejo de emociones desencadena, ¿verdad? O desata a ese patriarca que estaba ahí, no dormido, sino controlado. ¿Qué es lo que hemos logrado? Y lo digo con toda tristeza, ¿qué es lo que hemos logrado en el último año? El órgano judicial ha tomado a bien aperturar, al menos en el oriente del país, aperturar un programa para poder trabajar bajo la figura y los parámetros que plantea la compañera, las nuevas masculinidades, que nos desaprendamos aquello. No, mire, soy el buen hombre porque ayudo en la casa. O sea, ¿qué? Le damos una medallita de chocolate porque ayudó a hacer la limpieza o porque está sumado al cuidado
de los niños, o sea, porque culturalmente se ve así, ah, qué buen hombre, ¿verdad? Y se le aplaude porque agarró la escoba y se puso a hacer la limpieza. Vuelvo a decir, le damos una medalla de chocolate de premio. O sea, hemos logrado. Hay también en el componente judicial, pero eso está asociado un poco más a la violencia intrafamiliar, donde por medida judicial se derivan también, y utilizo la palabra agresores, con la disculpa, a la agresora que se forme en nuevas masculinidades, y son programas, como dice la compañera, que los dirigen hombres. O sea, es un hombre, y vieran toda la resistencia y todo lo que llegan diciendo las figuras masculinas, es decir, los hombres que participan en esos procesos transformadores. No todos, debo decirlo, no todos se tiene el impacto, porque la resistencia es muy grande, pero sí un porcentaje, bueno, creería yo de que las ONG, que todavía nos quedan unas cuantas en el país, deben trabajarlo. Cuando a mí se me escapó decir, y aprovecho así en 30 segundos, comentar lo que decía la compañera también del manejo de emociones. Nosotros hicimos un ensayo a nivel de Oriente de San Miguel con un grupo de estudiantes de trabajo social. Identificamos víctimas mujeres, las mandamos a un programa como medida, gracias a una organización no gubernamental, sobre el manejo de emociones, y se tuvieron resultados muy, muy satisfactorios, muy satisfactorios. Entonces, creo yo que esa parte que muy bien lo apuntaló la compañera, muy bien lo ilustró. Ahora, sumado a esto el efecto positivo, más bien dicho, que generaría el trabajar las nuevas masculinidades. Lamentablemente, la estructura no lo considera como prioritario, que debería, en mi opinión muy particular, prioritario, porque trabajamos con la víctima y eso está muy bueno. Trabajamos el tejido familiar y eso está muy bueno. Pero trabajar con el patriarca, que se lo refuerza la iglesia, que se lo refuerza la autoridad, que se lo refuerza el señor juez, que se lo refuerza el señor sacerdote, el señor pastor, el señor abuelo, y ahí sucesivamente me puedo ir, trabajar para deconstruir esa masculinidad. Es bastante grande el reto, pero como les detallo, al menos en el oriente del país tenemos esa herramienta y estamos echando mano de ella. A poco paso, pero estamos echando mano. No sé si tengo chance de hacer un comentario, Carito, que me trajo a recuerdo ahorita el colega. Sigue, sigue. Sí, con lo que él decía algo muy interesante ahorita, ¿verdad? El trabajar con el agresor. Creo que ahí el trabajador social se ha ganado un 100 puntos, ¿verdad? Porque pensamos precisamente en el trabajo que hay que hacer con el agresor, ¿verdad? Acá en Nicaragua, pues no generalizar, pero sí he escuchado muchos colegas de otras disciplinas que sí son pioneros en Nicaragua en lo que es la intervención, en lo que es la atención terapéutica, que dicen de que no podrían trabajar con un agresor, por ejemplo, o con alguien que abusó de una niña o de un niño. Entonces, ahí es donde nosotros como trabajador, o yo como trabajadora social, me pregunto, entonces, ¿cuándo va a cambiar también la sociedad? Porque si no le damos la atención también al agresor, ¿verdad? Que no es que le vamos a aplaudir, pero si se comportó de X manera y si está causando un daño colateral a otras personas o a los menores de edad o adultos, entonces hay que hacer algo también para poder cambiar eso. Y nada lo va a cambiar si no hacemos un proceso de intervención también con ellos. Entonces creo que ahí el trabajador social está muy claro de esa intervención, que esa intervención es muy necesaria. Y con lo que decía también el colega, con el tema, volviendo a lo de las masculinidades, es interesante porque aparte, ¿verdad?, de trabajar el tema y de trabajar las paternidades responsables o la comunicación con sus parejas o con la familia, son espacios donde los hombres pueden expresarse libremente, ¿verdad? Esas emociones que tienen, donde no van a ser juzgados. Entonces, en el centro, como les decía que yo dirijo, tenemos un grupo de hombres y es un grupo que a mí me causa gracia a veces, yo les digo, porque ahí me corren, cuando van a hacer ellos sus procesos, me corren, yo no puede haber una mujer, ¿verdad? Porque solo están los varones, pero es interesante a la hora de socializar, también hay mucha confidencialidad. Quienes dirigen me comparten, ¿verdad? Los resultados del proceso, más no lo que hablaron los hombres, porque es una regla que ellos tienen, pero me gusta mucho escuchar el resultado que ellos me comparten, porque
son hombres que están aprendiendo a expresarse y están aprendiendo la importancia que tiene el gestionar esas emociones y el tenerlas presentes y cómo esas emociones pueden afectar de manera positiva o negativa, ¿verdad? Su dinámica primero personal y su dinámica familiar también. Bueno, para comentar un poquito, en Perú nosotros tenemos al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Ahí hay un programa de Hombres por la Igualdad, donde justamente hacen una serie de programas para difundir, ¿no? Este programa de masculinidad, de equidad de género en las instituciones públicas. Si bien es cierto, todavía son programas nuevos, no hay esa, como que que se sienta, ¿no? Todavía no hay, porque a nivel de Perú aproximadamente tendremos, de acuerdo a una estadística que está viendo, 142 personas que están trabajando en el programa a nivel del país, pero supongo que poco a poco van a estar aumentando, ¿no? La cantidad de programas. Aquí en el año 2021, ¿no? Y de acuerdo a una base de datos, su personal de intervención del programa Hombres por Igualdad tiene 142 profesionales que se dedican a llevar a cabo este programa a nivel de Perú, ¿no? Entonces, por esa parte. Bueno, chicos, Walter, Elenison, a ver, pues yo les agradezco que hayan estado el día de hoy. Realmente el tiempo se ha pasado volando, ¿no? Con tantas preguntas y repreguntas, ¿no? Entonces, este diálogo ha estado muy interesante y hemos podido saber todas las percepciones que tienen ustedes y lo que está sucediendo, ¿no? También en sus países, estos nuevos enfoques. Para mí es nuevo. No sé quién lo dijo, si Walter o Edewis o Ellinson, acerca de que hay una ley que obliga a las empresas a tener una guardería para el cuidado de niños a partir de los 100 trabajadores, ¿no? Ah, sí, ¿Existe si eso? gustas, te lo amplío rapidito. Lo que mencionó el compañero de Nilsson, es de hecho la ley Crecer Juntos establece, la ley Crecer Juntos establece, como bien dijo el compañero, de estricto cumplimiento que las empresas e instituciones del Estado, inclusive, que tengan más de 100 empleados, deben de tener por ley, y esa función de obligatoriedad se la adjudican al ente rector de niñez y adolescencia, se llaman en sus abreviaturas CAPI, así, Centros de Atención de Primera Infancia. Así son por sus siglas CAPI, CAPI, Centros de Atención a Primera Infancia, CAPI. Ya tenemos, si mal no recuerdo, CAPIs públicos, ya tenemos uno. También puede hacerlo una sociedades ¿cómo es? Organización de la sociedad civil y ofertar a las municipalidades el servicio como un derecho tanto para la niña y el niño y un derecho para la madre cuando es madre lactante. Eso así, y está dentro de la ley Crecer Juntos. Algún día te paso por ahí el articulado incluso donde tiene el fundamento ¿Y legal y para qué edades? O sea, ¿de qué edad? ¿Cuál es el límite de la edad que deben de tener? primera infancia, como dijo el compañero de Nilsson, la primera infancia acá en nuestro país ahora está destinada obviamente desde la concepción hasta los 8 años, ¿verdad? Pero la primera infancia. También en el sistema educativo ya se está implementando antes le llamaban maternal, ¿verdad? Ahora le llamamos primera infancia 2 años, primera infancia 3 años y luego ya va al kinder 4 y en adelante. Y es Mm, una amplitud que también se interesante. hace por ley Crecer Eso es Juntos. algo nuevo, ¿ah? Eso es algo nuevo que estoy Exacto. viendo, que bueno. No, me tiene que pasar esa ley, ¿ah? Tiene que pasar esa ley de la implementación de los centros de cuidado para primera infancia. Está muy buena esa ley. Qué bueno que la tienen, No felicitaciones. sé si Sí, Francisco quería agregar algo. O perdón, el Lewis. Elena, eso sí, sí, dime. Elena, ¿ibas a agregar algo? Hola, no, solo estoy mencionando de que todo lo que el compañero decía, pues así es, ¿verdad? Tenemos a los CAPIs y vamos bien, bueno,
agregar un poco tal vez, en los CAPI cuenta con todo lo que mencionaba hace un momento de protección, ¿verdad? Para los niños, mientras los padres trabajan, hay personal capacitado que los va a atender y no es que los cuida. Se trabaja en la educación y en la estimulación temprana, se trabaja lo que es en la alimentación, porque debe de haber un nutricionista allí, tiene que estarlo tallando, pesando, Pero que si es todas hasta sus los áreas 8 años, si me dicen que la ley dice hasta los 8 años, entonces la ley, saliendo del sí, colegio pueden la llegar ley, ahí. ¿O cómo? no, la ley establece que la primera infancia empieza desde la concepción a los 8 años. Pero también los centros de atención para la primera infancia, los CAPIs, están de los 0 a los 4 años, porque a los 4 años, como lo decía el compañero, ya van a la escuela. También por medio del Instituto Crecer Juntos y anteriormente era el Ministerio de Educación, se daban lo que eran los centros de atención para la centros de atención familiar, que son los círculos familiares, donde se van a las comunidades y se desarrollan en 2 horas procesos de estimulación temprana de mamá con sus niños o con sus niñas de diferentes edades, pero hasta los 4 años. Y se trabaja lo que es la parte de la estimulación temprana y la estimulación oportuna también. Ah, ya. Entonces la obligatoriedad solamente es hasta los 4 años de ese centro. Sí, ah, ok. Sí, Ah, es que posteriormente debe de estar lo que es en el centro educativo. claro, claro. Y lactarios también, hay esa ley de lactarios también. Ok, ok, muy bien. Entonces, bueno, quizás las últimas recomendaciones, palabras para los colegas, ¿no? Empezando por Walter, su despedida, pero bueno, no una despedida, sino un hasta pronto, porque quizás por enero tengamos más noticias, pero tu saludo quizás de Navidad para los colegas que nos están viendo y nos verán posteriormente, ¿no? Porque estamos grabando y varios colegas que están en actividades ahorita, pero está ya la grabación transmitiéndose ahorita en el Facebook, así que por ahí lo van a seguir. Bueno, gracias, Caro, por la invitación, ¿verdad? Es muy, muy cómodo, muy a gusto, como decimos en San Miguel, que es el departamento donde vivo, ¿verdad? La perla de Oriente, cariñosamente al oriente de El Salvador. Pues un gusto estar acá con ustedes entre colegas. Igual desearles que el cierre de año pues lo pasen con sus familias o con quien ustedes puedan celebrar la vida, ¿verdad? De este ciclo y pues a seguir haciendo trabajo social para el 2025 con las experiencias que hoy me llevo de lo que hemos conversado acá. Y como siempre decimos los salvadoreños, ¿verdad? Como siempre decimos más que todos los migueleños, siempre es un gusto y estamos a las órdenes. Así es que muchas gracias. Feliz noche para todas y todos. Un placer. Gracias, Walter. Edelweiss. Sí, bueno, pues agradecer mucho el espacio. Creo que son espacios súper ricos porque compartimos, pero también aprendemos bastante. Me siento muy a gusto de ver que hay colegas que se estuvieron conectando, ¿verdad? Al espacio. Y como tú dices, claro, probablemente hayan otros que nos van a estar viendo, ¿verdad? Y consultando este espacio que tuvimos. Pues quisiera yo a las personas que están conectadas motivarlas, ¿verdad? Que no tengan temor de ejercer el trabajo social libre, también es una oportunidad que tienen a ejercerlo, ¿verdad? A incursionar en lo que es el trabajo social clínico, a formarse también, porque, perdón, porque como bien lo decía el colega, somos profesionales que podemos hacer procesos terapéuticos, ¿verdad? Y debemos de ser los primeros en empoderarnos de esto para poder ejercerlo y para poder hacer también que se respete como la profesión que tenemos. Pues desearles también un feliz año nuevo, ¿verdad? Desde ya. Como dice Caro, nos vamos a estar viendo en enero y espero que podamos crear una comunidad muy bonita de aprendizaje y de compartir, que pasen también una feliz Navidad con sus familias, con sus seres queridos, en sus centros de trabajo también, ¿verdad? Y pues más que agradecerles, ¿verdad? El respeto también que han tenido a este espacio que hemos querido compartir con ustedes,
y que ustedes pues conozcan también desde nuestros países cómo son los procesos de intervención o cómo está la coyuntura actual, ¿verdad? Y cómo podemos nosotros ir aportando, ir poquito a poquito haciendo cosas positivas que puedan ayudar a cambiar la sociedad que tenemos y sobre todo con la niñez y la adolescencia. Gracias, Carol. Y Edelweiss. Y Linilson. Bien, también me uno a las palabras de agradecimiento a los ponentes que hemos estado, digamos, desarrollando con ustedes, Caro, a las personas que han estado escuchando todo este conversatorio y probablemente las que van a continuar viéndolo, ¿verdad? Por medio de las redes sociales. Bueno, yo les deseo mucha bendición, que Dios Todopoderoso siempre me les bendiga y me les guarde donde sean. Yo también me despediría en este conversatorio porque si Dios permite, pues podríamos estar conversando El miércoles nuevamente nos vemos. o desarrollando una... Tú, tú sigues todavía con Sí, nosotros, es cierto. Ajá, sí, es cierto. El miércoles tenemos allí un proceso que estamos desarrollando, el cual vamos a hablar del plan de tratamiento el miércoles y el jueves vamos a hablar del proceso socioterapéutico. Y bueno, lo que les quería mencionar es una frase de un libro del trabajo social clínico, el cual dice Jonathan Regalado que el trabajo social clínico es legítimo, lo que hace constar, y nos dice nuestra antecesora Mary Richmond con el casework, de que nosotros podemos realizar esa intervención. Así que sin miedo, echémosles para adelante, que tenemos todas las capacidades, somos trabajadoras y trabajadores sociales, y si Dios permite, pues vamos a seguir realizando una mejor conversación. Muchas bendiciones y feliz noche, feliz tarde. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. La formación en capa no ha terminado. El día jueves tenemos a Enilson en el curso a ver, por acá tengo el curso. Voy a ver si lo puedo mostrar para que lo puedan ver, porque hemos tenido medidas de protección ya la semana pasada, pero igual se pueden acoplar esta semana. Estamos en la formulación del plan, ¿no? Estamos ahí, si lo pueden ver, las estrategias para formular el plan de atención el miércoles a las 7 de la noche y el jueves vamos a tener la parte del tratamiento, ¿no? Entonces están invitados a que puedan contactarme por interno para que puedan participar del curso este miércoles y jueves para poder cerrar entonces en el curso con el Leninson y ya seguimos en contacto para en enero también quizás con Walter y Edelweiss también poder tener otras formaciones. Y así finalizamos el día de hoy, chicos. Muchísimas gracias. Que tengan bonitas Navidades, feliz año nuevo, que la pasen bien y que muchos éxitos para el próximo año, que tengamos más formaciones aquí en CAPA y muchas bendiciones para sus familias también en casa. Ok. Muchas gracias. Gracias. Ahora sí nos vamos. Adiós con todos. Gracias a todos los participantes. Nos vemos.